La idea, por tanto, aquí, dentro de esta variable que acabamos de declarar, es una idea doble. En primer lugar, déjame que haga que esta ventana ocupe el doble. En primer lugar, yo lo que he hecho por aquí es declaro una variable. Cuando yo declaro una variable, lo que estoy haciendo es reservar una porción de la memoria e introducir dentro de la memoria esa variable, ese valor, ese dato. En este caso, le estoy diciendo que en la memoria creo un espacio llamado contador y dentro de ese espacio que tiene la banderita, digamos, llamada contador, introduzco un valor, que en este caso es el valor 1, el número 1. Pero también importa, en este caso, el tipo de variable que estoy reservando. El tipo de variable que he reservado en este caso es una variable de tipo flotante. Bueno, vamos a aparcar esto un segundo, ahora volvemos. Aquí lo que hago es uso la variable. Uso la variable, en este caso, para hacer una comparación. El acento no. Entonces, al ejecutar una variable, al usar la variable, lo que ocurre simplemente es que estoy usando la variable para decir, ¿es cierto que la variable contador, es cierto que el valor almacenado dentro de la variable contador equivale a 1? Bueno, para esto he puesto el doble igual. Un igual lo que hace es asignar un valor, ahora a continuación hablaremos de operadores, mientras que dos iguales es el operador de comparación. Y en este caso digo, si es cierto, pues en este caso ejecuto esta instrucción, que es digital write en 13, pues quiero que se ponga activado, digamos. Bueno, muy bien. De momento tenemos esto, por tanto, pero ahora a continuación de lo que quiero hablar es de el tipo de variable, es de la tipificación de la variable. Para ello me voy a abrir un navegador, vamos a ir a Chrome, por ejemplo, o al navegador web que tengas por ahí más a mano, y ahora en cuanto se abra, un segundo que se está abriendo, voy a poner Arduino Data Types. Entonces, bien, aquí lo tenemos. Dentro de referencia de Arduino, pues tengo variables tales como, por ejemplo, int, ya la hemos visto, tengo float, tengo byte, tengo long también. Vamos a ver qué tenemos. Así que vamos a verlo por aquí, vamos a verlo por aquí. Sí, ya, pero vamos a ver. Voy a buscar types. Vale, data types, ahí los tenemos. Entonces, yo, por ejemplo, me vengo aquí y digo int. Quiero saber qué es un int. Así que int es un dato, ahí lo tenemos, que almacena un valor de 2 bytes. Es decir, almacena 16 bits. Y que por tanto, al almacenar un valor de 16 bits, o almacenar 2 bytes, como lo quieras llamar, pues me permite almacenar un rango desde menos 32.000 hasta 32.000. Eso quiere decir que yo creo un contador y le puedo almacenar ese valor. Yo siempre digo lo siguiente, imagínate que no hablo de contador para que te hagas una idea de lo que te voy a explicar a continuación. Y hablamos de edad, así que digo, ¿es cierto que edad es igual a 1? Bueno, pues la pregunta es, ¿yo realmente necesito guardar una edad de una persona de menos 32.000 a 32.000? ¿No es ya que te pregunte, ¿esta persona podría tener 32.000 años? Tú me dirías, probablemente no. Y sobre todo, lo que te podría preguntar es, ¿y esa persona podría tener menos 32.000 años? ¿Siquiera podría tener menos 10 años? Bien, si la respuesta es no, es que probablemente la variable que estás usando no es la que deberías usar. La variable que estás usando ocupa demasiada memoria para lo que tú necesitas. Por tanto, me voy a volver a la referencia de Arduino y voy a ver que existe vamos a ver, existe, por ejemplo, otra variable llamada boolean. Entonces, la variable boolean ocupa un byte de memoria. Yo diría, bueno, debería ser un bit, pero vale, digamos un byte. Entonces, esta variable básicamente tiene verdadero o falso. Los dos valores que acepta son verdadero o falso. Claro, hemos dicho que la variable entera
tiene más valores, ocupa más memoria de la que realmente nos conviene usar. Pero, ¿podríamos usar la variable booleana para establecer la edad? Pues no, porque la variable booleana, o sea, dime cuál es tu edad. Pues tú dirías, ¿verdadero o falso? Y dices, no, a ver, la edad puede ser un número entre 0 y digamos 100 o 120, digamos, pero no verdadero o falso. Por tanto, hemos dicho que antes la variable entera tenía más de lo que necesitábamos, pero la variable booleana tiene menos de lo que necesitamos. Bien, así que vamos a seguir viendo variables. Tengo por otro lado la variable de tipo byte, así que me voy a byte y digo, bueno, vale, vamos a ver. Mientras que la variable de tipo entero usa 16 bits, es decir, 2 bytes, la variable de tipo byte usa 8 bits, es decir, un byte, evidentemente, y va de los valores 0 a 255. Así que la pregunta es, ¿cuál sería mejor para usar dentro de un programa? ¿La variable de tipo entera o la variable de tipo byte? Pues yo te voy a reconocer que yo muchas veces, por inercia, por costumbre, cuando no sé qué variable usar, uso la variable int. Y también te lo digo porque muchas veces estoy programando en sistemas donde, pues bueno, la diferencia entre usar un byte o 2 bytes no es remarcable, pero en Arduino esa diferencia es importante. Entonces, date cuenta que para representar una edad, pues bueno, es cierto que probablemente ninguna persona que conozcamos haya vivido 255 años, pero lo que está claro es que el rango de 0 a 255 es mucho más óptimo para almacenar el valor de una edad que el valor de menos 32.000 hasta más 32.000. Y sobre todo, lo importante en este caso es que esta variable está usando la mitad de memoria que esta variable de aquí, la entera. Por tanto, vamos a comprobar, tú dirás, vale, mucha teoría, pero ¿esto en qué se refleja? Pues que si uso la variable de tipo entera, verifico el programa y me dice que va a ocupar 886 bytes. Pero si uso la variable de tipo byte, simplemente escribo la palabra byte, fíjate que pone 886, valido, y de repente ocupa 882. Es decir, tengo un ahorro de memoria, he conseguido ahorrar memoria con respecto a la variable int, es decir, pasando de la variable int a la variable byte. ¿Y qué es lo que ocurre con la variable de tipo float? Bueno, pues fíjate que si pongo float, paso de 882 o 886 o 888, me da igual, válido, y paso a 988. La variable float, por tanto, parece que ocupa bastante. Por tanto, me voy a la referencia, ten por tanto siempre esta referencia a mano, porque de vez en cuando para consultarla pues nos ayuda bastante. Así que lo que voy a hacer en este caso, como te digo, es acudir a la variable float y voy a encontrar que la variable float me permite almacenar números desde 3.4 por 10 a la 38, o sea, digamos con 38 ceros para que te hagas la idea, hasta menos 3.4 por elevado a 10 a la más 38. Entonces, o sea, por 10 elevado a la más 38, quería decir. Por tanto, en este caso, hay que tener en cuenta que se organizan como 32 bits, 4 bytes. Recordamos que el entero son 2 bytes, el byte evidentemente es un byte, y el float son 4 bytes. ¿Podría poner yo float edad es igual a 1? Podría ponerlo, pero no es cierto que estaría malgastando una gran cantidad de memoria, es decir, estaría malgastando 4 bytes para almacenar esa información. ¿Puede una persona tener 3.4 años por 10 elevado a la 38? Es decir, 38 ceros de edad. No parece muy probable. Insisto que una vez más, esta discusión en otras plataformas en las que yo enseño a programar, pues carece de utilidad ninguna, simplemente porque la gente me dice, bueno, pero ¿qué más da usar un byte, 2 bytes, 4 bytes u 8 bytes si tengo 8 gigabytes de RAM en el equipo? Pues efectivamente en otros sistemas hay veces que profundizar tanto en esta discusión no tiene mucho sentido, porque bueno, hay memoria, digamos, de sobra, salvo en algunos escenarios concretos, pero en la gran mayoría de escenarios hay memoria de sobra.
Pero tengamos en cuenta una vez más que estamos hablando de Arduino, que tiene 32K de memoria. No estamos hablando de una torre que tiene 8 GB de RAM. Bueno, en este caso te he mostrado 4 tipos de datos que han sido entero, byte, flotante y no me acuerdo cuál más, y booleano. Hay más tipos de datos. Tenemos también, por ejemplo, entero sin firmar. Fíjate que el entero va de menos 32.000 a 32.000. El unsigned int no tiene negativos y por tanto va desde 0 a 65.535, es decir, es el mismo rango, pero siempre en positivo, ¿vale? Pues tenemos también double, tenemos por aquí, aquí está. Tenemos también cadenas de texto, ya hablaremos de ellas, son también muy interesantes. Entonces, vamos a ver, vale, en Arduino 1, pues ocupa 4 bytes y básicamente tiene precisión de 64 bits en Arduino Due. Entonces, bueno, simplemente para que sepas, la implementación doble es exactamente la misma que en Float, sin ganancia en la precisión, ¿vale? Y ocupa básicamente 4 bytes. Lo que quiero, por tanto, es que tengas presente esta documentación, porque tampoco me quiero enrollar más en la teoría para explicarte pues, uno a uno todos los tipos de datos, porque yo creo que el mensaje principal lo has captado, ¿vale? Y es que existen diferentes tipos de datos, cada tipo de datos te permite almacenar un rango u otro de valores y cada tipo de datos ocupa un máximo o un mínimo de memoria. Por tanto, si de lo que estamos hablando es de que no debemos usar más memoria de la necesaria, pues una manera de trabajar con esta memoria, una manera de ahorrar memoria sería usar el tipo de datos correcto.